las que hemos estado enfatizando la importancia de protegernos como soldados de Cristo, como creyentes. Recuerde que cuando Pablo ve a un creyente, Pablo está viendo un soldado de Cristo. Y entonces, como un soldado romano tenía que protegerse con una armadura, así también los hijos de Dios, los creyentes, dice el apóstol Pablo, que tienen que también protegerse con la armadura de Dios. Leo lo que dice Efesios en el capítulo 6, versículo 10 al 13. Dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda, dice, la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, nuevamente el apóstol Pablo enfatiza el protegernos. Dice: pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es que la armadura que Dios nos ha provisto nos equipa a todos los creyentes y seguidores de Jesús, nos equipa para enfrentar los desafíos que en la vida se nos van presentando. Y vale la pena mencionar que cuando se hace alusión a las piezas de la armadura o las piezas descritas por el apóstol Pablo acerca de la armadura de Dios, hay quienes piensan que la última pieza de esa armadura concluye con la espada del Espíritu, pero la mayoría, y yo soy particularmente, yo también creo que el versículo 18, el apóstol Pablo nos ofrece una pieza más con la que todo soldado de Cristo debe equiparse. Vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 6, versículo número 18. Ahí están sus notas disponibles, están en inglés, con los textos en inglés y en español. Usted los puede pedir a los sugieres si acaso todavía no tiene sus notas en sus manos. También si necesita alguna pluma, los sugieres le pueden ayudar también para facilitarle una pluma. Pero es muy importante que usted vaya anotando, que usted vaya escribiendo algunos detalles mientras compartimos la palabra en esta mañana. Efesios capítulo 6, versículo número 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Hay un último llamado que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Éfeso, y que ahora ese llamado está dirigido a nosotros. Ese llamado también está dirigido a nosotros. Pablo ya ha mencionado la importancia del cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el calzado del evangelio de la paz. Pablo ya nos ha hablado del yelmo de la salvación, ya hemos hablado de la espada del Espíritu, pero en el versículo número 18 el apóstol Pablo nos dice que tenemos que orar en el Espíritu y hacerlo en todo momento y en toda ocasión. Es decir, además de equiparnos con cada una de esas piezas, Pablo nos habla, nos dice que tenemos que orar en todo tiempo, en todo momento y en toda ocasión. El versículo 18, si hacemos un desglose del verso número 18, encontraremos tres cosas que el apóstol Pablo menciona en relación a esta clase de oración. Podemos mencionar tres cosas que quiero que anote por favor ahí en su hoja de estudio. Número uno, debe de hacerse en el Espíritu. Pablo, cuando habla de la oración, habla de una oración que debe realizarse, que debe practicarse, dice, en el Espíritu. Esta expresión no es una expresión dirigida solamente a la iglesia en Éfeso, es decir, no es un llamado exclusivo a esta iglesia en particular. No es que los hermanos en Éfeso tuvieran alguna particularidad por la cual el apóstol Pablo les estaba diciendo: ustedes tienen que orar en el Espíritu. Si usted va a la Biblia, encontrará que esta expresión también se menciona
menciona en otros pasajes. Vaya conmigo ahí en su Biblia, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15, o escuche lo que estoy leyendo. La Nueva Traducción Viviente dice: ¿qué debo de hacer entonces? Es una pregunta. Y entonces Pablo responde: oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pablo expresa entonces en su carta a los Corintios, en esta primera carta, Pablo expresa la misma frase. El mismo llamado que hace a los efesios también se lo menciona a la iglesia en Corinto. La práctica de la oración en el Espíritu. Pero no solamente era exclusiva de Pablo. También otro escritor de una pequeña carta conocida como la carta escrita por Judas, en el versículo 20, una carta pequeña, en el verso número 20 también encontramos la misma expresión. Dice la Escritura: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, esa misma expresión, esa misma frase, ese mismo llamado se hace presente. La palabra griega que traduce esta expresión orar en puede tener diferentes significados. Puede traducir diferentes situaciones que quiero mencionar, porque orar en, cuando Pablo habla de orar en el Espíritu, Pablo está hablando, aleluya, o pudiera referirse a 4 cosas. Orar por medio de, amén. Orar por medio de. Cuando hablamos de orar en el Espíritu, no estamos hablando de lo que decimos, sino de la forma en que practicamos la oración. La forma en que nosotros realizamos esta práctica. Y entonces Pablo, cuando está diciendo oren en el Espíritu, está, aleluya, dirigiéndonos a orar por medio de, aleluya. También pudiera significar con la ayuda de. Con la ayuda de. Orar en el Espíritu es orar con la ayuda de, pero también en la esfera de, en esa atmósfera, aleluya, del Espíritu. Orar es una práctica que tiene que realizarse en esa atmósfera, aleluya, del Espíritu Santo del Señor. Y una cuarta referencia que se pudiera usar, además de decir por medio de, con la ayuda de, o en la esfera de, también pudiera estar significando en conexión con. Amén. Pudiera estar diciendo, cuando Pablo está mencionando oren en el Espíritu, pudiera estar diciendo orar en conexión con el Espíritu Santo. Mencionando todas estas cosas, pudiéramos decir entonces que orar en el Espíritu debe de ser entendido como orar en el poder del Espíritu Santo de Dios, por la dirección del Espíritu Santo de Dios y de acuerdo a la voluntad no nuestra, sino a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Por eso la importancia de considerar como fundamental la práctica de la oración en la vida de todo soldado de Cristo. Cuando usted ora en el Espíritu, reconoce su necesidad, pero también reconoce su dependencia al Espíritu Santo de Dios. Cuando usted ora en el Espíritu, usted está reconociendo, aleluya, que necesita la guianza, que necesita la dirección, que necesita, aleluya, el control, que Dios a través de su Espíritu Santo tome el control, aleluya, de nuestras vidas cuando estamos orando, cuando estamos pidiendo, cuando estamos rogando al Padre que el Espíritu Santo de Dios se haga presente. Romanos capítulo 8, versículo 26 también es una referencia importante de esta práctica en el Espíritu, de esta oración en el Espíritu. Romanos 8, 28, la Nueva Versión Internacional dice: asimismo, en nuestra debilidad, note lo que dice, el Espíritu acude a ayudarnos. ¿En dónde? En nuestra debilidad.
cuando yo reconozco que soy débil, cuando yo reconozco, hay momentos en nuestra necesidad que ya no sabemos ni qué decir, que ya no sabemos ni cómo hablar, ya no sabemos ni qué palabras expresar. Pero recuerde que orar en el Espíritu no necesariamente tiene que ver con lo que decimos, sino en la forma en que lo estamos practicando. Y cuando yo oro en el Espíritu, estoy pidiendo que el Espíritu venga a ayudarme, que el Espíritu venga a ministrar mi necesidad. Y en mi debilidad, dice Pablo, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Entonces, Pablo, cuando habla de la oración, habla, aleluya, de una práctica que debe de hacerse en el Espíritu, pero también habla de una práctica, aleluya, que nos mantiene alertas, que nos mantiene, aleluya, alertas, que Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orar, haciendo alusión a la importancia de que como seguidores de Cristo tenemos que estar atentos, tenemos que estar advertidos, tenemos que estar, aleluya, de alguna manera tenemos que estar en vela, tenemos que estar atentos con mucho cuidado de lo que está sucediendo. Estar alerta es fundamental en todo soldado. Un soldado que no sabe estar alerta, un soldado que está distraído, un soldado que está ocupado en otras cosas y se olvida de su misión, se olvida del para qué, de su entrenamiento, de su capacidad militar, hermano, es un soldado que no está listo para enfrentar al adversario. Y en ocasiones, aleluya, somos presas precisamente de el no haber estado o no haber tenido el cuidado suficiente. En muchas familias, muchos matrimonios, muchas personas están sufriendo, aleluya, los estragos de no haber puesto atención a los detalles, a las situaciones, a los momentos que imperan en su vida. Y la oración es una práctica que te va a ayudar a estar alerta. Por eso Pablo dice: oren en el Espíritu, pero háganlo en todo momento y en toda situación. Amén. En toda ocasión. Porque la oración es de esas prácticas que nunca está fuera de lugar. Siempre podemos orar. Siempre podemos acercarnos a Dios en oración. Usted puede orar en todo momento y en toda ocasión. Y esta clase de oración, hermano, aleluya, equipa al soldado de Cristo para estar alerta, para no estar descuidado. Y una persona que ora en casa está alerta de lo que está pasando en casa. Una persona que está orando en su trabajo, que ora por su trabajo, por su día, y dice: Señor, que este día quiero que tú me dirijas, quiero que tú me guíes, quiero que tú me muestres, quiero que tú me capacites para hacer mi trabajo como debo de hacerlo. Es una persona que está alerta, es una persona que está en vela de lo que está haciendo. Y entonces, hermanos, Pablo nos está animando, aleluya, a estar alertas, y la oración nos mantiene precisamente en esta condición, porque estar alerta es fundamental en todo soldado. Primera Corintios capítulo 16 versículo 13, la Nueva Traducción Viviente dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. El llamado, amén, que Pablo hace en Primera Corintios 16, 13 es a estar alerta. No podemos desatender, aleluya, los planes de Dios en nuestra vida, los propósitos de Dios, el diseño de Dios para nosotros no se puede desatender. Tenemos que estar alerta. Lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios está haciendo con tu familia, lo que Dios está queriendo cumplir en nosotros como iglesia, no puede estar desatendido. Tenemos que estar alertas. Y qué mejor forma de estar alertas que precisamente es estar ocupados en la oración. Es orar.
Una persona que ora, que aparta tiempo para orar, es una persona que está apercibida, que está atenta. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: oren, estén en vela, velad y orar. De verdad que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, aleluya, se resiste. Mire cómo lo dijo Jesús en Lucas 21, versículo 34. Dijo: tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca. Esta Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día, hablando del día del Señor, el día que Cristo venga por su iglesia, dice: no dejen que ese día los agarre desprevenidos. Tenemos que estar alerta. La mejor manera de estar preparados es tener comunión y orar con Dios todos los días. Tenemos que orar en el espíritu, pero tenemos que hacerlo en todo momento y en toda ocasión. Pero hay una tercera referencia que Pablo utiliza cuando aborda el tema de la oración. Además de hacerse en el espíritu, además de que nos mantiene alertas, Pablo también menciona que esta es una práctica, debe de practicarse persistentemente. Amén. Con persistencia. Pablo lo menciona de esta forma. Dice: manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. Esta cualidad de la oración que Pablo menciona en Efesios capítulo 6 versículo número 18, hermanos, esta alusión nos habla de que esta práctica de oración es de carácter continuo. Es de carácter continuo, debe de haber constancia, debe de haber continuidad. La oración, aleluya, debe de ser continua. ¿Por qué? Porque tiene carácter persistente. La oración de un soldado de Cristo, la oración de aquellos que se han equipado, cuando un hogar está equipado con la armadura de Dios, cuando una persona está equipada con la armadura de Dios, aleluya, tiene como carácter en su oración esta cualidad de ser persistente, de no, aleluya, de no abandonar, no desistir, no, aleluya, rendirse ante las circunstancias y los desafíos de la vida. Porque yo no sé qué tiempo quizás te ha tomado estar orando por una necesidad en tu vida, por algo que tú has querido alcanzar, y de pronto tus emociones, tu carne, tu humanidad, tu naturaleza te dice: ya no hables más, ya no ores más, ya no pidas más. Pero ¿sabes qué dice el Señor en su palabra? Sigue pidiendo, sigue clamando, sigue buscando, sigue llamando, porque recuerda que el que pide recibe, recuerda que el que busca halla, y recuerda que el que llama, aleluya, se le abrirá la puerta. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor. Debe de practicarse persistentemente. Aleluya, esta pieza de la armadura de Dios debe de tener carácter continuo, pero también debe de ser paciente. La persistencia involucra continuidad, pero también involucra paciencia. Si queremos alcanzar lo que pedimos, lo que buscamos, por lo que estamos orando, necesitamos también ser pacientes para recibirlo. Pablo le escribe a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5, versículo 17. La Reina Valera de 60 dice: orar sin cesar. Amén. Orar sin cesar. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Es una práctica. Esto me habla, hermanos, de que va más allá de lo que necesitamos en el momento. Porque de pronto alguien dice: es que yo no necesito orar porque tengo todo lo que quiero, tengo todo lo que necesito. La oración es una práctica que va más allá de lo que tú necesitas. La oración es una relación, aleluya, de comunión con el Señor. Y oramos,
y nos acercamos a Dios en oración, como se acerca un buen amigo a otro amigo para pasar tiempo de comunión y charlar y platicar y dialogar y enriquecer su relación, así también usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Él es nuestro buen amigo que está esperando que usted y yo nos acerquemos para orar, para pedir, para clamar, para platicar, para hablar con Él. Entonces la oración, según Efesios capítulo 6 verso 18, debe de ser en el espíritu, nos mantiene alertas, pero también debe practicarse, aleluya, persistentemente. Quizás la oración es una de esas piezas que no se ven en el soldado, pero no por eso dejan de ser importantes. Amén. Usted ve la espada, usted ve la coraza, usted ve el casco, el yelmo, usted ve el escudo, usted ve las sandalias del evangelio de la paz, usted ve cada una de esas piezas, el cinturón de la verdad, pero la oración quizás sea una de esas piezas que no se ven, aleluya, a la hora de ataviarse, a la hora de vestirse, aleluya, es una de esas piezas que no se ven, pero no porque no se vean dejan de ser importantes. Usted, aleluya, y yo somos llamados a practicar la oración, porque aunque es una pieza que no se ve, es una pieza que se deja notar. Quizás no se ve, pero se nota. Quizás no se ve, pero se nota. Yo tengo 2 perritos en la casa, 2 mascotitas. Son pequeños, chaparritos y largos. Una sobrina de mi esposa se les quedó viendo y dijo: ¿y esos perros qué son? Entonces, mira, son los ¿cómo se llaman? Los salchichas, ¿verdad? Winnie Dog. Okay. Y entonces los miraba como curiosos. Pequeñitos, con patas bien pequeñitas. ¿Sí? Son pequeñitas, sus piernas son pequeñitas. Cuando llegaron y el zacate estaba alto, oiga, tenían que brincar como venados para poder, porque estaba más alto el zacate que ellos. Entonces, pero usted ve, hermanos, cuando ellos salen a hacer sus necesidades, usted ve cuál es el camino que ellos toman. Amén. ¿Por qué? Porque está bien marcado. Porque por ahí van y por ahí regresan. Por ahí van y por ahí regresan. Amén. La oración es algo que a lo mejor nadie ve. Nadie puede decir si oras o no oras. Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 6: cuando tú ores, ve a tu aposento y cierra tu puerta. Y cerrada tu puerta, ve a tu Padre que está en lo secreto. Amén. A lo mejor nadie puede definir si oras o no oras, o cuánto tiempo tú oras, pero lo que sí te voy a decir es que cuando tú practicas la oración, aunque no se ve, se nota. Amén. Como ese caminito. Escuchaba o leía, mejor dicho, en un libro un momento en el que predicaba uno de los líderes un predicador líder en África, y hablaba de, aleluya, cómo se derramó un avivamiento terrible, poderoso, que comenzó hace 50 años en el África Occidental. Y él hablaba que estando en esos eventos que duraban meses, hermanos, aleluya, a las afueras de la ciudad se concentraban miles de personas, y miles de personas eran alcanzadas por el evangelio, y había milagros y había manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Dice que ellos lo que hacían es que establecían cabañas de oración. Cabañas de oración. La gente, aleluya, miraba cosas poderosas durante las noches, pero durante el día había cabañas de oración a donde los grupos de hermanos y hermanas se acercaban, jóvenes, adultos, aún niños, aleluya, caminaban por esos lugares que estaban a las afueras, y con la hierba ellos iban y entraban a esas cabañas de oración y se pasaban tiempo orando para que Dios se glorificara, orando para que Dios se glorificara. Lo que hacía mención este hermano acerca de la oración es que, aleluya, nos dábamos cuenta cuando una cabaña había dejado de orar. No porque estuviéramos viendo si el hermano o la hermana estaba yendo a la cabaña de oración, simplemente mirábamos entre la hierba si dejaba de haber el camino. Si no había camino, entonces amablemente nos acercábamos con las personas y les decíamos: ya no se ve el camino a la cabaña de oración. Y es que la oración, aunque no se ve, se nota.
Aunque no se ve, se nota. Y un soldado debe de vestirse también con esta pieza, la pieza de la oración. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 6, versículo 18, hablando Pablo: oren en el Espíritu en todo momento y en toda oración. Un hombre llamado Samuel Chadwick escribió lo siguiente: la principal preocupación del diablo es mantener a los cristianos alejados de la oración. Esa es la mayor preocupación. El enemigo sabe que un creyente que ora es una amenaza para sus planes, para sus propósitos. Una familia que está orando, aleluya, es una amenaza para los planes y los propósitos que Satanás quiere, aleluya, realizar. La Biblia dice que él viene para hurtar, matar y destruir, pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la oración es el medio por el cual nosotros podemos experimentar la vida de Cristo en nuestros corazones. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. El tema de la oración, aleluya, es muy importante. La oración no debería ser el último recurso del cristiano, sino la primera línea de acción ante cualquier situación o circunstancia. De ahí que el apóstol Pablo dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. De pronto he escuchado personas que dicen: ya todo lo que nos queda es orar. Amén. No debería ser la última, aleluya, el último recurso. La oración debiera ser la primera línea de acción ante cualquier situación. Quiero tomar el ejemplo, aleluya, de la oración que realizó Moisés en el capítulo 33, versículo 11 en adelante. Quiero que vaya conmigo. Dice la escritura: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla con cualquiera a su compañero. Moisés tenía una relación personal con Dios, y en este capítulo 33, versículo 11 en adelante, nos encontramos 4 aspectos importantes aplicables en la vida de todo soldado. La primera cosa que quiero mencionar: cuando hablamos de orar, tenemos que entender que orar, nuestras oraciones, necesitamos esa clase de oraciones que den apertura a los caminos de Dios. Tenemos que orar, por eso dice Pablo: oren en el Espíritu. Porque lo que sucede cuando oramos con la ayuda del Espíritu Santo es que nos alineamos a la voluntad del Señor. Dejamos de orar de acuerdo a nuestra propia voluntad para entonces orar de acuerdo a la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo nos va guiando, que el Espíritu Santo nos va mostrando. De ahí que hablamos de una oración que da apertura a los caminos de Dios. Si tu oración no está dando lugar para que los caminos de Dios sean mostrados, para que los caminos de Dios se dejen visualizar, para que los caminos de Dios, aleluya, se delineen en tu vida, entonces tu oración, aleluya, no está cumpliendo su propósito. Necesitamos oraciones que den apertura a los caminos de Dios. Todo soldado debe de escoger una estrategia que va a seguir. Amén. Los soldados tenían que tener una estrategia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia que vamos a seguir para avanzar en nuestra guerra, en nuestra batalla, en nuestra lucha? Mire lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo número 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, dice, hablando Moisés en su oración, te ruego que me muestres ahora tu camino. Quiero saber qué camino tengo que tomar. ¿Cuál es la estrategia que tengo que realizar? La situación es complicada. A veces la vida nos desafía, hermanos, y nos lleva por lugares desconocidos. No sabemos qué hacer.
no sabemos qué decir, no sabemos cómo abordar esa situación, no sabemos de qué manera vamos a cumplir el propósito o el plan, cómo lo vamos a seguir. Sabemos lo que queremos, pero no sabemos la forma en que lo vamos a alcanzar. Bueno, nuestras oraciones tienen que buscar precisamente, aleluya, que los caminos del Señor, aleluya, sean abiertos, que los caminos del Señor se delineen, que los caminos del Señor se muestren. Aleluya, Moisés sabía que lo que le esperaba, lo que habría de enfrentar, no sería nada fácil. Él, aleluya, sabía que caminaría por caminos inhóspitos, aleluya, por lugares que jamás había transitado, por lugares desconocidos completamente. Había una extensión, aleluya, de una tierra que no era fértil porque era el desierto. Imagínese, aleluya, él quizás estaba abrumado por lo que el desierto representaba. Sin embargo, aleluya, supo orar a Dios, supo buscar a Dios en oración. La Biblia dice que hablaba con Dios, Dios hablaba con Moisés, porque de eso se trata la oración. La oración se trata de hablar con Dios, y es un camino de dos vías, porque cuando oro, no solamente yo le hablo a Dios, sino que también cuando yo lo hago en el Espíritu, aleluya, Dios habla a mi corazón y lo hace de muchas maneras. Y entonces Moisés oró al Señor, y la Biblia dice que le dijo: muéstrame tu camino. La única manera, aleluya, en que puedo saber por dónde andar es que tú me delinees qué camino debo de tomar, qué camino tengo que seguir. Aleluya, él pudo haber delineado su propia estrategia. Él pudo haber juntado a personas, aleluya, para que lo aconsejaran y le dijeran: mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Qué posibilidades hay de que avancemos tanto tiempo durante el día? ¿Y qué vamos a hacer? La Biblia dice que él se detuvo a orar, y entonces le dijo al Señor: muéstrame tu camino. Porque el mejor camino que podemos transitar es el camino que nos ofrece el Señor. Es el camino que Dios nos puede mostrar. La Biblia nos dice, aleluya, en Proverbios capítulo 14 versículo 12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese camino, aleluya, a veces nos parece el mejor, nos parece favorable, parece que todo va a estar bien, pero no sabemos cómo comienza, pero no sabemos cómo termina. Pero los caminos del Señor, hermanos, aleluya, siempre están, aleluya, siempre están a la disposición de aquellos que lo buscan en oración. La Biblia nos dice en el Salmo 81, versículo 11 al 13, allí en sus notas usted lo puede corroborar: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Todos tenemos la misma posibilidad. Todos tenemos la misma oportunidad. Israel, aleluya, no quiso escucharlo. Israel, aleluya, no quiso, aleluya, escuchar y poner atención a los caminos del Señor. Y la Biblia dice que ellos caminaron en sus propios consejos. Cuidado, cuando caminamos por caminos equivocados, parecen bien, parecen estables, se ven a simple vista favorables, pero recuerde lo que dice Proverbios: hay caminos que al hombre, desde nuestra perspectiva natural, desde nuestra posición, aleluya, pero cuando vamos en oración a Dios, cuando dejamos nuestra perspectiva para ver las cosas de donde Dios las ve, entonces podemos ver el mejor camino para transitar. Jesús, el Señor, le dijo aleluya, a su pueblo: este es el camino, pero dice: me dejaron, no me oyeron, no quisieron. Entonces yo, dice, me alejé por tanto y los dejé a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos. Ah, si me hubiera escuchado mi pueblo, qué distinto sería. Qué distinto sería si me hubiera escuchado mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel.
nuestros caminos no son iguales a los caminos del Señor. Usted lo puede ver en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. El Señor dice: mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pudieran imaginarse. Los caminos del Señor, hermanos, están por encima de nuestros caminos. Por eso Moisés, cuando ora, él le dice: muéstrame tu camino, muéstrame el camino. Y sabe que este pasaje no lo tienen en sus notas, pero usted lo puede ahí poner a un ladito. El Salmo 103 versículo 7. Hay una respuesta que nos ayuda a entender lo que sucedió con Moisés. Dice la escritura: sus caminos notificó a Moisés. Dios no se queda callado. Moisés pidió: muéstrame tu camino. Y el Señor dice, la escritura nos dice, corrobora que Dios le mostró su camino a Moisés. El Salmo 25 versículo 4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Que esta sea nuestra oración, que nuestra oración sea capaz, aleluya, de conocer como buen soldado cuál es la estrategia que nosotros debemos de perseguir, cuál es el camino que nosotros debemos de tomar. La Biblia nos dice en el Salmo 128 verso 1: qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Felicidad, felicidad hay para aquellos que temen al Señor, aquellos que siguen sus caminos. Número 2, avanzamos: clamen por la presencia de Dios. Necesitamos oraciones que den apertura a los caminos de Dios. Pero también, hermanos, necesitamos oraciones que clamen por la presencia de Dios. El soldado, además de conocer la estrategia, el soldado también tenía que realizar una preparación, tenía que tener un entrenamiento. Ese entrenamiento, esa preparación que desarrollaba, hermanos, era garantía para enfrentar con suficientes armas, con suficientes recursos, las situaciones en la batalla. Amén. Él tenía los recursos, tenía las herramientas para poder, de acuerdo a su preparación y entrenamiento, para poder enfrentar esa situación. En este caso, Moisés, aleluya, ora al Señor, y además de decirle: muéstrame tu camino, mire lo que dice Éxodo en el versículo 15 del capítulo 33. Dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Necesitamos oraciones que clamen por la presencia del Señor. Oraciones que sean capaces, hermanos, de suplicar, de rogar por la presencia del Señor. Moisés oró pidiendo la presencia del Señor. Quiero decirte que no tienes por qué transitar solo por el camino. Quizás te ha tocado transitar por el desierto en estos momentos. Quizás ahora mismo estás pasando por un tiempo complicado en tu vida y estás, aleluya, atravesando por un momento difícil, por un momento, aleluya, de adversidad. Quizás te has sentido aislado, te has sentido abandonado, te has sentido angustiado por la situación. Quiero decirte que no tienes por qué atravesar ese momento, aleluya, en soledad. Dios es el Dios que siempre está con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca nos deja, Él nunca nos abandona. Y nuestras oraciones, por eso Pablo dice: oren en todo tiempo y en toda ocasión, porque cuando ustedes oran, aleluya, no solo en el Espíritu, no solamente dan apertura a los caminos de Dios, sino que también esa clase de oración, aleluya, trae la presencia de Dios a la tierra. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Aleluya, traer la presencia de Dios a nuestras vidas, traer la presencia de Dios, aleluya, a nuestros medios. Moisés le pidió y dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no doy un paso hacia adelante.
Yo no voy a avanzar si no tengo la seguridad, porque mientras que el soldado tenía como recurso su entrenamiento, tenía como recurso su preparación, aleluya, como herramienta principal, aleluya, todo ese ritual de entrenamiento, aleluya, los soldados de Cristo tenemos como recurso la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Él está con nosotros todos los días. La Biblia dice que Dios habló a Moisés y le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Si Dios te lleva al desierto, es porque Él estará contigo en el desierto. Amén. Si tu presencia no va conmigo, el hermano Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en uno de sus libros habla de una historia de un momento en que estuvo un estudiante se acercó para preguntarle sobre ese momento cuando los jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego. Y la pregunta de este estudiante fue la siguiente. Le dijo: maestro Spurgeon, hermano Spurgeon, ¿cómo es posible que Dios permita que sus hijos sean lanzados al fuego? Después de haber leído ese pasaje, aquel muchacho, aquel estudiante se quedó pensativo en esa situación. ¿Cómo es posible que Dios permita que sus hijos sean lanzados al fuego? Y la respuesta del hermano Spurgeon fue inmediata. Y fue la siguiente. Le dijo: cuando Dios permite que tú entres al fuego, es porque Dios estará contigo en el fuego. No estás solo. No estás solo, no tienes por qué caminar solo este tiempo. No tienes por qué seguir solo este tiempo. Hay que orar en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, pidiendo que se abra, que haya apertura a los caminos de Dios, pero también pidiendo, clamando por la presencia de Dios en nuestra vida. Isaías 41 versículo 10 dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. ¿Alguien lo cree en esta mañana? No te desalientes, porque yo soy tu Dios, dice el Señor. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sustentaré, dice el Señor, con mi mano derecha victoriosa. Dios está, aleluya, dispuesto para acompañarnos en cualquier situación, en cualquier circunstancia. El salmista se sentía seguro, el salmista se sentía cobijado por la presencia del Señor, tanto que en el Salmo 121 escribe lo siguiente: levanto la vista hacia las montañas, viene de allí mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces, Él te cuida. Dice: no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te librará de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Es Dios quien está a nuestro lado, pero necesitamos orar clamando la presencia del Señor, clamando por la presencia del Señor. A veces tomamos tiempo, y no es que esté mal, pero a veces oramos por nuestras necesidades, hermanos, y a veces venimos delante del Señor como cuando usted llega a la tienda de comida con una lista enorme de lo que usted necesita para suplir y surtir su alacena. Oiga, y estamos ahí buscando esto y la marca de aquello, buscando cupones, y ahí estamos, pero vamos siguiendo una lista. Y no es que esté mal que usted se presente delante de Dios para pedir por sus necesidades. Eso está bien. Dios acepta que vayamos. De hecho, Él nos invita a pedir lo que necesitemos, pero no olvidemos que nuestra primera necesidad es su presencia. No olvidemos que nuestra primera necesidad es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es que, hermano, si Dios está presente, lo demás no va a faltar. Amén.
Si Dios está presente, todo lo demás, dice la Escritura, hermanos, si buscamos a Él en primer lugar, porque recuerde que nuestras oraciones, hermanos, delinean el orden de nuestras prioridades. Amén. Establecen nuestras prioridades. Pero si usted busca primeramente el reino de Dios y justicia, todo lo demás, dice el Señor, vendrá por añadidura. Leo Filipenses capítulo 4 verso 19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Número 3, avanzamos. Además de que necesitamos oraciones que den apertura a los caminos de Dios, que clamen por la presencia de Dios, necesitamos oraciones que disciernan los propósitos de Dios. Oraciones que sean capaces de discernir los planes del Señor, los propósitos de Dios. A veces pedimos que Él nos libre de ciertas situaciones porque queremos evitar enfrentar ciertas situaciones en nuestras vidas, pero yo quiero decirte que hay momentos en que Dios va a permitir que atravieses por esas situaciones, porque Él tiene un plan. Recuerde que a los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien. Y cuando Dios permite que pasemos por el desierto es porque Él tiene un propósito. Además de que Él va a estar con nosotros, Él tiene un propósito que va a ejecutar y que en otra situación no se pudiera cumplir. Desde la comodidad de nuestra sala, desde la comodidad y de todo lo que necesitamos en nuestra cocina, desde la comodidad de nuestro hogar o de un buen trabajo, quizás ese propósito no se pueda cumplir. Entonces lo que hace Dios es permitir que pasemos por situaciones, porque aunque no lo veamos, Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Ahora no lo veo, pero mientras yo camino, mientras yo, aleluya, me acompaño de la presencia del Señor, Dios está cumpliendo su plan y su propósito. Moisés lo entendió. El soldado era impulsado, hermanos, por una causa. El soldado salía a la guerra, no porque él tuviera problemas. A lo mejor él no tenía problemas con tal ejército, pero él sabía que había una causa de por medio. Había una causa de por medio, había un propósito de por medio. Y entonces se sumaba a esa causa. Y de acuerdo a esa causa, hermanos, enfrentaba al adversario. Lo mismo sucede, aleluya, cuando nosotros oramos en el Espíritu. La Biblia dice en Éxodo capítulo 33 versículo 16: ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros. Pero note lo que sigue diciendo: y que yo y tu pueblo seamos apartados. Yo y tu pueblo seamos apartados. Mientras que Israel, hermanos, miraba la oportunidad de dejar a Egipto atrás como una forma de sentirse libres. Aleluya, de abandonar la esclavitud, de dejar atrás la opresión. Hermanos, lo que Dios estaba haciendo era un plan. Era un propósito, porque no era salir de Egipto, era ser separados y apartados para un propósito. Amén. No era dejar Egipto atrás, porque es cierto, hermanos, como se dice a veces, ¿no? Dejamos el rancho, pero el rancho no nos deja a nosotros. ¿A poco no? ¿Verdad? Y allá el rancho se quedó en México, pero muchos nos trajimos al rancho y seguimos con los mismos hábitos de rancho, ¿verdad? Y no es que está mal, pero la verdad es que a veces, hermanos, dejamos a Egipto, pero Egipto no nos deja a nosotros. Nos movemos de lugar, nos podemos mover de ciudad, nos podemos mover de colonia, nos podemos mover de ambiente, pero el ambiente se viene. Amén. Y Egipto, aleluya, Egipto representaba opresión. Egipto representaba esclavitud. Egipto representaba, aleluya, todo lo malo, aleluya, que impedía que su pueblo Israel pudiera, aleluya, participar del plan y del propósito de Dios. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Sacarlos de Egipto. Esto es lo que se conoce como separación. Amén. El Señor lo que hace cuando viene a nuestra vida es separarnos de Egipto, es separarnos de la esclavitud. Todo aquello que representa pecado, el Señor dice: yo he venido para separarte del pecado.
para separarte de esas conductas, de esos pensamientos, de esas palabras, de esas acciones, de esos hábitos, de esas malas actitudes que no, aleluya, cumplen con el propósito de Dios. Y entonces lo que sucede es que nos separa, aleluya, nos separa del pecado. Pero no nos separa del pecado solamente para tener distancia, nos separa con un propósito. Y esto es lo que se conoce, que somos apartados para. Amén. Separados de, apartados para. ¿Me explico? Entonces usted y yo hemos salido del pecado, hemos salido de malos hábitos, de malas costumbres, de malas conductas. Aleluya, de una vida de pecado, de una naturaleza maliciosa, llena de vicios y de todas esas cosas. Hemos sido separados de eso, pero Dios nos ha dado un propósito. Y ese propósito se tiene que cumplir. Y Pablo, cuando habla de un soldado en referencia a la armadura de Dios, habla, aleluya, de un creyente que es capaz de orar de acuerdo a los propósitos del Señor. Y Moisés nos da el ejemplo. Moisés entendió cuál era el propósito. No estamos aquí de paseo. Amén. No venimos al desierto porque teníamos el tiempo para hacerlo. No. Estamos aquí porque Dios tiene un plan y un propósito. Y entonces Moisés le dice al Señor: Señor, ¿en qué se conocerá que hemos hallado gracia ante tus ojos? Y entonces él mismo responde: porque conoce el propósito. Aleluya, en que seamos un pueblo apartado. Eso es la iglesia. La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. El creyente está aquí, estamos en este mundo natural. Nos enfrentamos batallas, nos enfrentamos luchas, pero es espiritual. Aleluya, pero aunque estamos en el mundo, recuerde que no somos del mundo. ¿Y cuál es la evidencia de que no somos del mundo? Aleluya, es porque hemos sido separados y vivimos apartados para cumplir un plan y un propósito. La Biblia nos dice en 2 Timoteo capítulo 2 verso 19, vayan pasando los músicos por favor: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Todos los que pertenecen al Señor, todos aquellos que han sido separados, tienen que ser apartados para cumplir un propósito que Dios quiere realizar en nuestras vidas. Ese propósito es que tú crezcas, que tú madures, que tú te parezcas a Jesús. A ese propósito es cumplir una misión, aleluya, para el que el Señor quiere apartarnos. Pablo sabe de esto, porque él mismo fue separado y apartado. La Biblia dice en Hechos capítulo 13 versículo 2: ministrando estos al Señor ayunando, dice la Escritura, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Recuerde que antes de ser conocido como Pablo, él era llamado Saulo, pero es la misma persona. Apartarme, dijo el Señor, a Bernabé y a Saulo. ¿Sabe por qué? Para la obra a la que los he llamado. Porque de eso se trata, orar en el Espíritu. De oraciones, aleluya, que le dan apertura a los caminos del Señor. No son tus caminos, no son mis caminos, son los caminos de Dios. Se trata de oraciones, aleluya, que claman por la presencia del Señor, porque Él es el recurso suficiente para cualquier momento y para cualquier ocasión. Pero también se tratan de oraciones, hermanos, que disciernen los propósitos de Dios. No se adelante cuando ore, porque a veces permitimos que la queja tome lugar, porque no estamos discerniendo los propósitos del Señor. Antes de decirle al Señor por qué en su oración, pregúntele para qué. Pregúntele para qué. Y le aseguro que si usted le pregunta el para qué, tendrá una respuesta oportuna. Dios quiere cumplir un propósito. Dios quiere cumplir un propósito. A veces nos parece complicado, a veces nos parece difícil, pero Dios tiene un porqué,
de una respuesta al para qué. Él tiene un propósito que cumplir en nuestras vidas, un propósito que realizar. Y por último, número 4, Moisés ora en el versículo 18 diciendo: te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Es decir, esta clase de oraciones permiten ver la gloria de Dios. Todo soldado, cuando salía a la guerra, peleaba no pensando en el fracaso. El soldado no salía a la guerra pensando en que habría de fracasar. Él no pensaba que la batalla era algo perdido. No, él iba pensando en experimentar la gloria, en regresar a casa, el regresar a su reino, el regresar a su territorio y ser recibido con palmas, con aplausos, con alegría, con la gloria. Amén. Los que han leído la historia de los romanos se darán cuenta que ellos perseguían la gloria y hablaban mucho de la gloria de Roma. Amén. Una gloria terrenal que se desvaneció, una gloria terrenal que se terminó, una gloria terrenal que no pudo mantenerse estable ni firme y se acabó. Pero Pablo dice: oren en el Espíritu, porque cuando ustedes oran en el Espíritu, esa clase de oración va a traer la gloria de Dios sobre sus vidas. Y esta gloria no es pasajera, y esta gloria no termina, esta gloria permanece, porque es la gloria de Dios en nuestros corazones. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta hora. Clamemos, hagamos oraciones que permitan, aleluya, ver la gloria de Dios. Dijo el escritor en su evangelio, Juan, en el capítulo 1, verso 14, él dijo: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Esa gloria no está oculta. La pregunta es, aleluya, Jesús está habitando en nuestros corazones. Jesús está habitando en tu casa. Jesús está habitando en tu vida. Aleluya, te está rodeando de la presencia del Señor. Jesús está contigo. Este escritor dice: vimos, aleluya, Él habitó entre nosotros y vimos su gloria. Cuando a Cristo habita, Él manifiesta su gloria. Y entonces dice: vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo nos ve a cada uno de nosotros, a los creyentes, como un soldado. Quizás usted se vea al espejo y no se mira con un casco, con un escudo, con una espada. Quizás usted no se ve con una coraza, un cinturón de la verdad. Pero usted es un soldado de Jesús, es un soldado de Cristo. Y para poder permanecer firmes hasta el fin, para poder hacerle frente a los ataques del enemigo, necesitamos ponernos toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Aleluya. Y esa pieza que no puede faltar es la oración. Él ve a todo creyente como un soldado. Leí esta frase: un soldado que se arrodilla ante Dios nunca jamás estará de rodillas frente al enemigo. Si usted es capaz de arrodillarse ante Dios, usted nunca estará de rodillas ante el enemigo.